buenas tardes, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes, estamos bien, gracias a Dios. Excelente, excelente, me alegra mucho. Bien. Bien, señores, nuestro último encuentro en este módulo de intermedio. Realmente, yo no sé si ya empezaron a visualizar sus actividades, las evaluaciones. He estado trabajando de a poquito, pero ahí vamos. Yo creo que ya tienen la unidad general y la unidad 1 calificada, evaluada. Y ya en el fin de semana vamos a trabajar la unidad 2 y 3 para que la semana próxima solamente nos queden las 4 y 5. Denme un segundo para compartir pantalla e iniciar. Si alguien tuvo alguna dificultad con el contenido, con lo que estuvimos trabajando, me deja saber y con gusto le aclaro cualquier situación que se haya presentado. Bien. Ok, permítame compartir mi pantalla para iniciar. Bienvenidos a lo que recién se integra. Y se siguen integrando los demás. Bien, señores, el día de hoy vamos a trabajar dos unidades. Vamos a trabajar la unidad de base de datos, relativa a la base de datos, y vamos a trabajar la unidad 5, que trata sobre la parte del manejo de gráficos, áreas de impresión y macros grabados. Bien, entonces, muy importante todos esos tópicos en el módulo básico. Como siempre, aquí tenemos el cronograma de la unidad, en este caso del curso, y aquí están todas las unidades. Tenemos un foro relacionado al hacer un resumen sobre el contenido de la unidad 3, en la cual vimos funciones y fórmulas, y la guía de la unidad, en la cual vemos la parte de filtros, análisis consolidados, subtotales y tablas dinámicas de manera no tan detallada como lo veremos más adelante en el intermedio, ¿bien? Pero sí para el básico lo suficiente que corresponde. Entonces, básicamente aquí vemos todo el detalle. Es importante que vean el material didáctico. Y como siempre por acá ya tenemos una hoja específica tratando sobre, ya para ser un poco más directo, sobre la parte de filtrado de datos, que lo vamos a estar viendo también en la actividad práctica del día de hoy. Luego, aquí debajo tenemos los audiovisuales para manejar el contenido tanto del ordenado de datos. La parte de base de datos de esta unidad se divide en dos: el ordenado de los datos y el filtrado de los datos, que lo vamos a ver acá en la actividad práctica. Bien. Déjenme ver si hay algo que se me escapa. No, estamos bien. Entonces, aquí tenemos la actividad, como siempre. Quería ver más o menos los avances. Vamos a ver el avance, que todavía no han realizado entregas, por lo menos de este grupo, porque son dos para este horario. Ok, entonces les comentaba, bien, aquí tenemos la instrucción de lo que vamos a realizar y acá tenemos los datos. Esta práctica cuenta con 10 hojas aquí debajo, las cuales 5 están comprendidas por la parte de ordenado de datos y 5 están comprendidas por la parte de filtrado de datos. Bien, entonces, básicamente, acá, el ordenado de los datos, lo que consiste en la técnica, consiste en precisamente colocar en orden los datos
según un criterio preestablecido. Por ejemplo, si yo quiero ordenar los datos de manera ascendente, basados en la columna nombre del producto, de la A a la Z, entonces ella va a tomar como valor prioritario que el orden debe estar en esta columna, sin importar cuáles sean las categorías. Bien. Entonces yo puedo hacer el ordenado dependiendo de la selección de datos y él automáticamente va a mover los datos de las demás columnas. El ordenado en ningún momento busca eliminar información. Bien, básicamente es moverla del lugar y al final se termina visualizando la misma información pero en un orden distinto. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo aquí, nos pide que debemos mostrar solamente las ventas realizadas. Déjenme ver, yo creo que estoy muy adelantado. Sí, el ordenado 1, vamos con el ordenado 1. Ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Entonces yo vengo acá a categoría, selecciono todos mis datos. Y acá en el menú Home, tengo acá la parte de Sort and Filter. Y aquí tengo la opción de sortear desde la A a la Z. Bien. Desde la A a la Z, por ejemplo. Le va a aparecer este asistente, el cual le indica que junto a los datos de categoría hay otros datos hacia la derecha y hacia la izquierda, que si queremos ampliar la selección para mover, por ejemplo, esta fila de marisco con estos datos que están acá. Entonces, si el sistema va a mover esta fila de marisco, la va a mover junto con todos los demás campos hacia el otro lugar. O si yo quisiera continuar solamente con la selección actual. Si le digo aquí continuar con la selección actual, solamente él va a ordenar esta columna que yo tengo seleccionada, sin los datos. Entonces, dependiendo de lo que queramos, en mi caso yo le voy a decir que expanda la selección porque yo quiero que cada fila se vaya con su respectivo vendedor y cantidad y precio y todo lo demás. Casi siempre esta es la más utilizada, que se amplíe la selección. Le digo sortear y ya si se fijan acá, el orden está acá en orden alfabético, pero las demás columnas no respetan ese orden, ¿bien? Porque lo hicimos centrado en la columna de categoría, porque esa era la que queríamos que estuviese ordenada de forma ascendente. Bueno. Entonces, básicamente ya con esa primera actividad cumplimos con esta instrucción. Vamos a ver la segunda, por ejemplo. Acá nos pide que debemos ordenar la base de datos según el total, de forma ascendente. O sea, el total el valor total acá también lo podemos nosotros ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Cabe destacar acá que Excel como herramienta dinámica también es dinámico en esta parte del ordenado, ¿bien? Vamos a verlo ahora. Por ejemplo, no sé si se fijaron cuando seleccioné los datos, cuando estamos haciendo en base a categoría, decía aquí sortear desde la A a la Z. Bien, en este caso, como estoy ordenando valores numéricos, ya él lo identifica como valores numéricos. Y aquí me dice desde el menor, de menor a mayor, por ejemplo, o de mayor a menor, porque ya él identificó que los datos que están en esta celda que tengo seleccionada son datos numéricos. Bien, entonces aquí me dice de manera descendente, entonces ya yo sé que es de mayor a menor. Amplío la selección, sortear, y ya aquí yo veo que va disminuyendo hasta llegar al valor, si hay menos de 0, se va a ir a negativo también. Bien. Entonces, básicamente es importante tener conocimiento de esto porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante en las opciones avanzadas. No quiero profundizar ahora mismo para que así no, pero lo van a ver más adelante. Por ejemplo, en este caso nos piden
ordenar la base de datos según el siguiente orden de proveedor. O sea, en este caso vamos a hacerlo en base al proveedor. Pero acá nos da una lista de proveedores que él quiere que sean colocados en esa secuencia. Primero Leica Trading, luego Carkey, Pavlova y así sucesivamente. Bien, entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es seleccionar estos datos para no tener que digitarlo nuevamente. Entonces lo selecciono, lo copio y hago mi selección acá de proveedor. Aquí estoy como proveedor. Acá, como se pueden fijar, no tengo aquí que me diga sortear de la A a la Z o de la Z a la A. Aquí voy a utilizar esta función que se llama Custom Sort. Cuando lo presiono acá, me pide que amplíe la selección, le digo que sí. Y aquí él me da la opción de yo agregar niveles de ordenado, niveles de ordenado. Como vamos a trabajar en este caso en base a proveedor, entonces aquí yo puedo decirle, bueno, mira, tú vas a utilizar aquí proveedor y aquí tengo la parte de el valor de la celda en este caso, que es el que vamos a analizar, que es el nombre que tenga esa celda. Y acá, como ya hemos probado de la A a la Z y de la Z a la O, y esto es un ordenado personalizado, aquí yo voy a utilizar la opción Custom List. Custom List. Le doy acá. OK. Y aquí él me permite colocar la lista de valores que yo quiera insertar. Importante aquí tomar en consideración que cada coma él lo ve como un separador. Bien, entonces yo le doy aquí a agregar. Voy a tener mi lista aquí debajo. Viene aquí como él automáticamente lo colocó. En ese orden es que él va a colocar la secuencia de ordenado. Miren aquí donde me la coloco otra vez. Le digo OK. Y ya el ordenado, mírenlo aquí. Aquí obvio. Bien. Y ya de aquí hacia abajo sigue ya los demás en el orden cualquiera. Entonces, básicamente el uso que le hemos dado acá es el uso de la función Custom Sort. Y acá hemos utilizado el Custom List para agregar una lista personalizada. Bien. En el ordenado 4, nos vamos a ir un poco más allá. En el ordenado 4, la base de datos, según el color del texto, en la columna precio por unidad, el orden de los colores debe ser el siguiente: rojo, azul y verde. Si se fijan aquí, tenemos un escenario en el que los colores de los artículos en el precio unitario son diferentes. Esto es para que ustedes tengan una idea de que podemos inclusive hacer un ordenado en base al color de la fuente, e incluso en el ordenado 5 vamos a ver un ordenado en base al sombreado de la celda. Bien, entonces, en este escenario, lo que vamos a hacer es, vamos a venir acá, Custom Sort, expandirla, ¿verdad? Entonces, aquí yo le voy a decir, en base al precio por unidad, el valor clave aquí, yo puedo seleccionar aquí como es el color de la fuente, digo aquí Font Color, y miren cómo él automáticamente hace aquí un escaneo de esa celda y me dicen los diferentes colores que tengo. Cuestión de que yo puedo, por ejemplo, aquí indicar que el primero es el rojo. Puedo agregar aquí otro nivel para agregar el siguiente, que es el azul, por ejemplo. Then, by, precio unitario, font color, azul acá, ¿verdad? Sería. Pero si no quiero hacer estos pasos, puedo hacer aquí un copy level. Ya lo copié y tengo todo copiado y simplemente aquí cambio el color. Bien. Aquí podemos agregar un nivel, copiar un nivel que ya tenemos y modificar lo que queremos, eliminar un nivel si es necesario. Esto es bien interesante. Le decimos OK y ya él automáticamente me hace el ordenado en base
a ese criterio preestablecido ya que nosotros hemos preestablecido. ¿Lo ven? Esa es la idea. Luego, en ordenado 5, si se fijan acá, tenemos, en el ordenado 5 tenemos que debemos ordenar los datos según el color de relleno de la celda total. El orden de los colores debe ser rojo, amarillo y verde. O sea, vamos a un semáforo acá. Selecciono mis datos. Sort filter. También, bueno, aquí lo tenemos en home. Pero si van aquí a data, también van a tener aquí un sort. Bien, mírenlo aquí. Desde la A a la Z o de la Z a la A. Si le digo aquí sort, ya él lo va a hacer dependiendo de lo que tenga acá. Pero no tengo aquí el custom sort. Entonces ese lo tengo acá. Que creo que sí estaba. Deme un segundito. Esto es nuevo. Acá. Ok, sí lo tenemos. Es este que está acá. Lo que pasa es que no me dice custom sort, solamente me dice sort, pero cuando lo ejecuto, veo que aquí me aparece la herramienta. Entonces, básicamente, aquí sería en base al total. En vez de usar font color, vamos a usar cell color. Él va a hacer el scan de los colores que tengo en la columna. Y entonces aquí me dice, bueno, vamos a agregar rojo. Luego le decimos copy level. Aquí cambiamos a amarillo, copy level. Y luego cambiamos a verde. O sea, ya después que vamos viendo cómo usamos las herramientas, ya utilizamos la función más fácil, ¿verdad? Porque la idea es que vean varios métodos y utilicen el que sea más fácil para ustedes. Ya acá, si se fijan, tenemos ordenado de manera en base a los colores del fondo de la celda. Bien, entonces ya en la segunda etapa de la segunda 5 ya entramos en la parte de filtrado de datos. El filtrado es un poquito diferente o bastante diferente al ordenado, puesto que el filtrado incluso podemos utilizar en ocasiones con funciones combinadas de ordenado con filtrado. En el caso del filtrado de datos, solamente se van a mostrar los datos que cumplan con el criterio establecido. Los demás datos se ocultan para que no sean mostrados. Bien. En común tienen el ordenado y el filtrado que no eliminan datos. Ninguna de las dos funciones eliminan datos. Siempre los datos van a estar salvaguardados. Por ejemplo, en este caso me dice, muestra solamente las ventas de queso cabrales y tofu hecha por el vendedor Davole. Lo primero es que para yo identificar, debo identificar, por ejemplo, queso cabrales y tofu. Yo sé que son nombres de productos. Y el vendedor, yo sé que en este caso es un vendedor que está acá. Entonces yo simplemente puedo seleccionar aquí las celdas que cumplan con las columnas que yo requiero para filtrar los datos. No es necesario siempre seleccionarla toda. Tampoco afecta en nada. Si usted quiere siempre seleccionarla toda, lo puede hacer. Bien, pero con estas es suficiente y yo me manejo con esa. En este caso, para usar la función de filtrado, lo podemos hacer acá por filter en data, filter, o en home, sort and filter, y aquí tenemos filter también. O la combinación de tecla Ctrl-Shift-L. Cuando aplicamos el filtro, básicamente aquí se nos agregan estas pestañitas. ¿Ven? Entonces, aquí por ejemplo, en el caso del nombre del producto, yo voy a buscar queso cabrales, le voy a quitar todo. Aquí le voy a poner queso cabrales. Y tofu. Esas dos. Acepto. Y ya aquí solamente se muestran esos productos, las filas que contienen esos productos. Si pueden visualizar acá, en las filas, los números de la fila, miren, del 11 salta al 15, del 15 al 140. Bien, lo pueden visualizar.
Esto indica que las filas que están entre el 11 y el 15 no se están mostrando, están ocultas. Entre el 15 y el 140 también. Pero los datos están ahí. Si yo desactivo el filtro, ella vuelve y me muestra todo. Bien. Entonces, como en este caso es un filtro combinado, ya filtramos por el nombre del producto. Ahora vamos a buscar el vendedor de Abolio. Acá quito todo lo que tengo, solamente selecciono el Abolio. Puedo seleccionar varios a la vez si tengo la necesidad. O seleccionarlo todo nuevamente. Bien, entonces va a depender de lo que queramos hacer. Y ya aquí él solamente me muestra los productos que cumplen con ese criterio que ya hemos preestablecido. Vamos a ver qué tenemos en el filtrado 2. Nos pide acá. Muestra solamente las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces aquí yo puedo simplemente aplicar el filtro a ciudad. Él lo aplicó a todo, pero acá yo deselecciono todo, selecciono solamente Manchester, y aquí él me va a mostrar todo lo que se vendió solamente en Manchester. ¿Ven? No es tan complejo, es cuestión de que veamos la lógica y dependiendo de la necesidad puntual que tengamos, entonces aplicar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, mira, vamos a ver este. Muestra solamente los registros con precios mayores a 1.500 en la categoría de productos lácteos. Bien. Yo lo voy a seleccionar todos para así mostrarle algo, porque realmente no hay un producto con precio mayor a 1.500 en esa categoría. Bien, no lo hay. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, porque si se fijan, aquí tenemos producto con 250, con 1.700, otro con 16.000, vuelve a 1.600, luego a 14.000, luego a 700, y quizás para nosotros, de manera visual, podría identificar que lo que hicimos cumple con esta condición. Hacerlo de esta manera visualmente puede ser un poco tedioso. Entonces, en estas ocasiones y en estos casos, yo sugiero primero hacer un ordenado que puede ser de la A a la Z, porque en este caso me está hablando de productos mayores de 1.500, entonces ya con eso visualmente yo puedo identificar. Bien, entonces aquí hago un sort de la A a la Z. Ya aquí tengo los números ordenados de manera incremental. Y entonces puedo aquí hacer mi filtrado de datos. Vamos a ver, el primer filtrado de datos es mayor a 1.500. Si se fijan, aquí hay muchos valores por encima de 1.500. ¿Lo ven? Entonces, yo hacer esto de manera manual, por ejemplo, vamos a ver, yo venir acá y quitarlo todo y luego venir por acá y digo, a ver, por acá, venir por acá y decir, wow, 1.500, 1.500, por encima de 1.500, por encima de 1.500, por encima de 1.500, es algo traumático. Bien, entonces para estos casos que ya son un poco más complejos, tenemos estas opciones acá, number filters, donde yo puedo decir, bueno, el valor que ando buscando es igual a tal valor, o es diferente, o es mayor que el valor de 1.500. Este puede funcionarnos a nosotros. Bien, mayor o igual que, menor o igual que, entre, así sucesivamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este, greater than. Y aquí yo le puedo poner, por ejemplo, 1.500. Ya lo coloqué. Y miren aquí la magia del ordenado. En esto es que nos ayuda el ordenado. Ya sabemos que como está ordenado de la A a la Z, o sea, de menor a mayor, automáticamente ya no te preocupas de que el número que quedó atrás es más grande o más pequeño o tal o cual cosa. Ya tú sabes que todo va a ir aumentando y por ende van a ser mayores de 1.500. Bien, incluso acá, si amplías, ya sabes que hay hasta de 100.000. Pero tenemos otra parte del enunciado. Aquí en la segunda parte del enunciado nos dice categoría productos lácteos. Entonces aquí si vienes, quita todo, productos lácteos. En este caso te va a quedar este escenario. Ah, bueno, sí, en este caso teníamos productos lácteos mayores de 1.500. ¿Ven? Entonces, así funciona esta parte. Vamos al filtrado 4.
Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿eh? Me pueden pedir la palabra, no hay problema. Pero acá nos está pidiendo que muestre solamente los registros con total entre 3.000 y 15.000. O sea, acá en el total, déjenme ver si yo salté algo. Registro con precio. Quizás este ejercicio que hicimos acá, hay que hacerlo en este caso es con el precio unitario. Por eso es que aquí me dio un valor. Pero si lo hacemos, por ejemplo, vamos a quitarlo de acá, quitar filtro, lo hacemos con el precio unitario, mayor de 15.000, 1.500, perdón. Ahí me debe dar en blanco. Bien, así es que debe quedar en blanco, porque no hay ningún producto lácteo con precio unitario mayor que 1.500. Así es, fue un error de mi parte. Ahora, en este escenario, sí. En este escenario sí es con el registro, con el total, que es este. Total entre 3.000 y 15.000. Primero vamos a sortear de la A a la Z para ordenarlo. Y luego vamos a aplicar el filtro acá en total. Y aquí le vamos a decir números de filtro. Y aquí vamos a utilizar la opción entre. Si se fijan aquí, cuando yo estoy filtrando, él automáticamente identifica que son valores numéricos. Por eso me dice mayor que, menor que, igual que. Si lo hacen con texto, puede que le diga acá, contiene un valor X, o empieza con la letra X, o finaliza con la letra X. Entonces ya con este tipo de información podemos tener un filtrado un poquito más ágil. Incluso cuando el formato de los datos que estamos analizando son formatos de fecha, aquí también me puede decir lo que fueron de ayer, lo que fueron entre tal año y tal año, y así sucesivamente. Esto es totalmente dinámico, variable, bien, dependiendo de la necesidad que tengamos. Entonces aquí vamos a utilizar entre, que es between. Aquí vamos a colocar 3.000. Aquí vamos a colocar 15.000. Bien. Y miren acá, como ordenamos de mayor a menor, de menor a mayor, automáticamente aquí ya yo veo que vamos aumentando, incrementar, y no debe pasar de los 15.000 porque esa fue la instrucción que le dimos. Mírenlo aquí. Básicamente eso. Si vamos a filtrado 5, acá nos pide que debemos mostrar solamente las ventas realizadas entre enero y marzo del 2018. Lo primero que vamos a hacer también acá es ordenar las fechas para que así vaya en la secuencia que queremos, ascendente. O sea, del más viejo al más nuevo. ¿Ven cómo cambia la información acá? Porque el formato, los datos que yo tengo seleccionados están en formato fecha y él automáticamente lo detecta. Le digo que sí, ya aquí lo tengo. Y ahora me dice desde enero hasta marzo. Vamos a filtrar. Perdón. El filtro siempre en el encabezado, muy importante. Acá, ok. Entonces, aquí vamos a utilizar, aquí se da el mismo escenario. Si yo tuviese que hacerlo manualmente, sería un poco traumático. Entonces, yo voy a utilizar data filters, date filters, perdón. Y aquí miren aquí cómo me muestra relacionado a las fechas. Ven, ya este, today, next week, y así sucesivamente. Entonces, perdón, seleccioné algo que no. Entonces, en este caso vamos a utilizar between también. Y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, cualquier fecha. Ya yo sé aquí, cuando selecciono cualquier fecha, que los primeros dígitos son los días, porque pueden variar si el formato del computador, si es día, mes, año, o año, mes, día. Perdón, día, mes, año, o mes, día, año, dependiendo cómo
lo estemos, como esté configurado nuestro sistema. En este caso ya sabemos que es desde enero, entonces aquí sería 01 de 2018. Podemos copiar esto. Y aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es, para que no se nos quede un día fuera, es validar que en marzo sea de 30 o 31 días. En este caso de 31, yo lo selecciono acá y ya él automáticamente no se me queda un día fuera porque yo introduje 30. Bien, entonces le digo aquí OK y ya él automáticamente aquí no va a haber un día que esté fuera del 31 de marzo. Mírenlo acá. Pero lo que me permite identificarlo con tanta facilidad es el ordenado previo. Bien, el ordenado previo es vital para esto. Señores, dudas, quejas, aclaraciones con la parte de ordenado filtrado. ¿Todo bien hasta ahora? Está fácil. No hay complejidad. Sí, está entendible. Me alegra mucho. Perfecto, señores. Entonces vamos a seguir avanzando con el contenido de la unidad 5. Básicamente tenemos aquí la instrucción de la unidad y la guía también. Un pequeño foro que también vamos a trabajar. Específicamente con la parte de gráficos, impresión y macros. La guía correspondiente. Y el foro donde se le pide que explique con su palabra la importancia de los temas tratados en esta unidad. Recuerden que los foros tienen calificación, para que así no se les pase participar en ellos. Y aquí debajo tenemos dos audiovisuales, uno para manejar el gráfico y el área de impresión, y habilitar los macros programados. Por último, tenemos aquí una actividad y luego aquí debajo el foro de cierre de la acción formativa, en el cual les voy a pedir ahí su participación, por favor, para retroalimentarnos sobre qué les pareció el curso. Bien. Entonces, abrimos la unidad 5. Aquí la tenemos. El primer tópico que vamos a trabajar es la parte de inserción de gráficos. En este caso tenemos la nómina, en este caso las nóminas de 2 meses de un colegio imaginario. Y aquí debajo tenemos un reporte de nómina en base al sueldo neto de cada uno de estos meses. Bien. A la derecha tenemos las instrucciones, nos habla un poquito sobre el gráfico en Excel, nos dice que son de vital importancia, porque nos permite mostrar de manera rápida, y aquí esto hay que arreglarlo, dice digerible, de manera visual. O sea, podemos mostrar información rápida de manera visual. Y luego nos pide que con ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad, debemos realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Insertar un gráfico de columna, gráfico de línea, gráfico de área, analizar las diferencias entre ellos. Y debajo, insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses de dicho reporte. Si se fijan, el reporte tiene 2 meses, febrero y marzo. En el caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar los datos. Eso es lo primero que se hace cuando se va a insertar un gráfico. Y en el menú Insert, aquí tengo todas las opciones de inserción de objetos en Excel. Bien, todos los objetos se insertan a través de este menú. Entonces, si yo quiero en este caso insertar un gráfico, aquí tengo la parte de Charts, donde tengo todos los gráficos. Si en este caso, por ejemplo, un gráfico de columna, puedo agregarlo por acá. Tengo en 2D, tengo en 3D. O simplemente yo seleccionarlo, ya él automáticamente se inserta. Y yo puedo inclusive moverlo, colocarlo en otro sitio. ¿Ven? Dentro de las cosas importantes a la hora de yo agregar un gráfico, están las siguientes, miren.
Si se fijan a la derecha del botón Help, aquí arriba, no tienen nada, ningún menú adicional acá. Cada vez que nosotros insertamos un objeto del menú Insert, cada uno de esos objetos tiene menús flotantes que pueden aparecer al momento de yo seleccionar el objeto. Bien, mírenlo aquí como aparecen automáticamente. Yo selecciono el gráfico, a la derecha de Help aparece un menú sobre el diseño y otro sobre el formato. Si yo estuviese insertando, por ejemplo, una tabla dinámica o una forma o una imagen, las opciones que me van a aparecer aquí en el menú flotante van a ser diferentes porque son objetos diferentes. Bien. Pero lo importante en esto es que este tipo de menú flotante lo que ayuda es a que usted pueda personalizar de manera ágil y sencilla los datos o el objeto que usted esté insertando. O sea, puede personalizar de manera rápida y sencilla. Incluso acá puede seleccionar la forma en que usted quiere que se muestren los datos. Hay varios templates que usted puede utilizar para mostrar los datos. ¿Lo ven? Pero si adicional a ello, por ejemplo, usted quisiera aquí, usted puede elegir algunos datos que yo quiero que se muestren o no en el gráfico. Por ejemplo, yo no quiero, en este caso yo no quiero el chart title, lo quito y ahí no se va a mostrar. Pero si lo quiero agregar, por ejemplo, puedo aquí modificarlo y agregar un título personalizado. Bien. O si quiero aquí, por ejemplo, la leyenda, quitar la leyenda o agregarla. Mírenlo aquí donde está. Ya esto se lo dejo para que jueguen un poquito con ello, ¿bien? Porque lo importante aquí es que ustedes más o menos tengan la idea de cómo usarlo. Por ejemplo, acá podemos cambiar el tipo de gráfico. Si ya lo tenemos insertado y no nos gustó o queremos hacer un cambio, aquí podemos hacerlo, por ejemplo, de este tipo o de este tipo. Y aquí tenemos todos los demás por si acaso queremos hacer el cambio. Él automáticamente lo aplica. Si fuese, por ejemplo, de línea o de área, tenemos la misma situación, hacemos la selección de los datos, menú Insert, aquí tengo Line, y si lo hago nuevamente, Insert, aquí tengo área. ¿Lo ven? Si se fijan, no hay mucha complejidad, no hay, en este caso del gráfico, porque estos son gráficos estáticos. Ya en el Excel intermedio vemos lo que son gráficos dinámicos. Ahí se pone un poco más interesante porque podemos hacer cambios en tiempo real, pero eso lo vemos más adelante. Lo que sí aquí adicional que se va a ver un poco distinto es el gráfico de pastel, porque el gráfico de pastel él nos está pidiendo que lo coloquemos en los 2 meses. En el gráfico de pastel solamente se puede mostrar un tiempo a la vez. Por ejemplo, si yo digo aquí que quiero ver el mes de febrero, voy a Insert, y aquí selecciono el gráfico y él me va a mostrar a febrero. ¿Ven? Aquí tengo a febrero. Pero si yo fuese a mostrar marzo, para yo hacer la selección, si se fijan, tengo que seleccionar primero febrero. Puedo ocultar estos datos, pero la idea no es modificar la celda, ni los datos, ni el ancho, ni nada de eso. Yo no quiero modificar nada. Intento hacerlo de esta forma y me voy a dar cuenta de que aún haciéndolo, pasando por febrero y habiendo seleccionado marzo, él me toma como parámetro febrero. Bien. ¿Qué hacemos para evitar esto? Selecciono primero las dos primeras columnas. Y antes de seleccionar la tercera, presiono la tecla Control. La tecla Control y con la tecla Control presionada selecciono el mes de marzo. Luego voy acá a insertar y él aquí me muestra específicamente el mes de marzo, que fue con el cual yo hice la selección. Pero el truco aquí estuvo en la tecla de control. Bien, entonces muy importante, ya aquí yo puedo hacer todo lo demás con el gráfico.
Si quiero que aparezcan los valores acá, data levels, todo lo puedo hacer aquí. Bien, entonces, muy importante esa parte de los gráficos que lo tengan pendiente. Disculpa, Edward. Sí, adelante. Si yo modifico un valor, ¿se actualiza en el gráfico de una vez? ¿O tengo que Sí, sacar el gráfico de nuevo? no. En este caso, si lo modificas aquí, él automáticamente se actualiza acá. Si lo asume. Sí. Lo que sí puede pasar es lo siguiente. Si tienes, por ejemplo, acá, si yo borro este valor de aquí, él te lo acepta aquí. Pero si te fijas, tuviste que irte al origen, que en este caso es la tabla. Lo que vemos adicional o la ventaja, la gran ventaja que vemos en el gráfico dinámico, que es el que vemos más adelante, es que vamos a poder cambiar las columnas sin la necesidad de cambiar los datos en el origen. O sea, la tabla que tiene los datos de origen siempre va a estar intacta. Y yo voy a poder jugar con las columnas que yo quiero mostrar en el gráfico, como si fueran bloques, que tú lo quitas y lo mueves y lo pones en otro sitio. Pero eso lo vemos un poquito más adelante. Bien, entonces, por aquí, señores, vamos a ver la parte del área de impresión. El área de impresión, ya esta práctica está hecha. Fue un error que cometieron al subir la práctica. Ya hecha, no sé por qué pasó eso, pero bueno, lo importante aquí es que ustedes sepan cómo hacerlo y para que funcione, con qué se come. Miren, el área de impresión nos permite realizar los ajustes necesarios para que cuando se realice una vista previa solo se muestren los siguientes datos de la columna del mes de febrero. En este caso se quiere que se muestren los datos de nombre, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Como yo hago una vista previa, voy a File, Print, y aquí voy a visualizar cómo el documento va a ser impreso antes de ser impreso. Si se fijan, ya aquí se muestran exactamente entre la hoja 1 y 2 los datos que me fueron solicitados. Y por eso que digo que ya está hecha. Entonces, la idea es, vamos a ir aquí a Page Layout, y aquí tengo el Print Area, donde yo puedo, por ejemplo, quitar el área de impresión, porque ya está colocada. Si yo la quito y voy aquí, File, Print, se van a dar cuenta que ahora se ven todos los datos y se dice aquí que es de 1 a 5 páginas. Esta opción no es muy utilizada, no es tan utilizada, porque la gente a veces prefiere achicar aquí los datos para que, y ya con esto yo soluciono mi problema. Bien, y selecciono esto y a veces vienen acá, van a imprimir, e incluso aquí a veces le da la opción de seleccionar el Print Selection, que lo que tú tenías seleccionado en ese momento es lo que vas a imprimir. Pero para yo hacer ese Print Selection tuve que hacer ese movimiento de celdas. Bien. Entonces, vamos a darle hacia atrás. Bien, entonces esto tiene riesgos. Tiene riesgos de que podamos eliminar unos datos o que un control también lo pueda hacer. Vamos a ver si aquí me soporta el Print Selection. Me lo coloca todo junto. Aquí me lo coloca como si fuese el área de impresión. Bien. Entonces, básicamente, lo que queremos mostrar aquí es el concepto de que tú puedes, con el área de impresión, primero seleccionar los datos. Si quiero estos que están acá. Y acá, decir Set Print Area, y ya automáticamente, aunque yo no esté seleccionando los datos, yo voy File, Print, vas a poder acá ver los documentos, ver los datos. En el Print Active Sheet, aquí puedes, como si lo hubiese seleccionado, pero solamente lo que hice fue que especifique cuál va a ser esa área de impresión, sin la necesidad de ajustar campos ni nada por el estilo. Bien, eso es opcional, cada quien lo hace como entienda que sea más cómodo para él, pero simplemente le mostramos la herramienta para que ustedes sepan que existe y cómo lo pueden hacer, y ya de en adelante ustedes lo aplican como entiendan mejor.
Bien, señores. Llegamos al cherry del frozen. Cherry del frozen es macros. Bien, en este caso vamos a ver la función de macros grabados. En el módulo de avanzado vemos varios módulos, varias unidades de macros programados, que ya es un poquito más interesante porque le da más vida. Pero este no deja de ser interesante. En este caso, los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. El requerimiento es, mediante el uso de material didáctico y audiovisual, realice lo siguiente. Habilitar la pestaña programador. La pestaña programador es esta, developer. Esta pestaña por defecto no viene habilitada. Para habilitarla debemos venir por acá. More commands. Customize ribbon. Y acá yo tengo el developer. Viene así, descotejada. Y si yo le digo acá, ok, él desaparece de acá. ¿Lo ven? Este shape format es por esta forma que yo tengo aquí grabada, ¿no? Lo ven, el menú flotante, que es diferente al que vimos anteriormente. La dejo de seleccionar y ya no se muestra. Entonces vamos a habilitarlo nuevamente. More commands, customize ribbon, developer, ok, y ya aquí me lo agrega. Bien. Entonces luego nos pide que debemos crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. En Excel, con el uso de macro, podemos crear formularios donde se llenen datos de manera fácil y que luego presionas un botón y que esos datos viajan a otro lado y así sucesivamente. Entonces, por eso hay que hacer referencia a un botón para que por lo menos aquí ustedes puedan ver que se ha grabado y que mediante un botón se pueda calcular esta nómina que tenemos acá. La desventaja que tiene el macro grabado, bueno, la ventaja que tiene el macro grabado es que es de fácil uso. La desventaja que tiene el macro grabado es que no te permite modificar con facilidad. Para tú modificar algo, tienes que ir al código que es programado. Bien. Y por lo regular no te permite hacer cosas de mucha dificultad. O sea, tareas complejas, por decirlo así. Entonces, en este caso, yo tengo aquí una nómina donde le tengo que sacar acá estos impuestos todos los meses, hacer este descuento y tener un sueldo neto todos los meses. Bien. La idea es, con macro grabado aquí en Developer, aquí yo tengo la parte de Record Macro. Entonces, aquí yo puedo presionar y él me va a pedir que yo coloque primero un nombre de un macro. Macro aquí le voy a poner, por ejemplo, calcular nómina. Muy importante, el macro no soporta nombre con espacio. Si le digo OK, me da un error. Si quiero colocar algo parecido a un espacio, puedo utilizar un underscore. Bien. Entonces, aquí le coloco un underscore. Si quiero que se vea así. La combinación de tecla con la cual yo quiero invocar ese macro. Tengo varias formas de invocar el macro. O a través de este botón macro, seleccionando y ejecutándolo. A través de una combinación de tecla. O un botón, si así lo designo. Por ejemplo, en este caso yo le voy a poner la E minúscula y ya él me lo va a ejecutar. Luego aquí quiero decir dónde quiero guardar mi macro. Lo puedo guardar en este libro, en un libro nuevo que voy a abrir. La ventaja de esto es que si lo guardo en este libro, solamente se ejecuta en este libro. Es una limitante, pero para mí es la preferida porque como yo siempre vivo trabajando con estas unidades y esto, entonces voy a tener cientos de macros ahí guardados haciendo lo mismo. Bien. Si ya usted quiere hacer una biblioteca de macros, entonces usted puede guardarlo en su Personal Macro Workbook. Y aquí entonces usted va a poder invocar todos los macros que usted guarde aquí, lo puede invocar desde cualquier libro, desde el computador. Bien. Eso es importante porque si usted lo quiere ejecutar en otro sitio, lo puede hacer. Siempre y cuando las referencias de las celdas en donde están los datos sean las mismas. Bien. O si en ese lugar tiene entonces que hacer una modificación al macro para indicarle cuáles son esas nuevas celdas. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a decir this workbook y la descripción no es menos importante, señores. La descripción, lo que hace la descripción es que
Es una, así como lo dice el nombre, una breve descripción de lo que hace el macro. Bien. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar el macro. Esto nos ayuda a nosotros, puede ayudarnos en algún momento. Si la persona que trabaja con los macros o la persona que hizo este macro en particular, yo no lo vi o no trabajo ese macro siempre, ya aquí con esta descripción yo puedo tener una idea de qué es lo que hace el macro. Siempre es importante la descripción. Presionamos OK y automáticamente ya aquí está recording. Bien, si se fijan aquí, mire, ya no me dice record macro, sino me dice stop recording. O sea que ya ahí está grabando. Cualquier movimiento que yo haga de clic, ya ella lo guarda. Y todo eso que yo voy haciendo, ella lo ve como un código de programación que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, por ejemplo, sueldo bruto, por ejemplo. Si yo quiero calcular el impuesto sobre la renta, ¿quién me dice cómo hago esta parte? Tengo que sacarle el 2%. Vamos a ver. La gente de contabilidad, los de finanzas. Igual a sueldo bruto por 0.2%, por 2%. Exacto. Entonces aquí yo selecciono esta celda, asterisco, 2%. Muchas gracias. Como ya lo tengo aquí, simplemente arrastro hasta acá. Ya aquí tengo esto calculado. Vamos a hacer esto mismo acá, pero en este caso por 2.5. Asterisco, 2.5%. Está. Y luego acá igual a este valor, asterisco, 3%. El total de descuento va a ser igual a la suma de los descuentos, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo simplemente arrastrar esto hasta acá y decirle aquí en el autosuma que me sume todos esos valores y me lo coloque en el espacio inglés. Míralo acá. Ahí lo arrastro y aquí está. Sueldo neto. Aquí es igual sueldo neto, según lo que estamos viendo acá. El sueldo neto es igual al sueldo bruto menos los descuentos, menos el total de descuento. Menos el total de descuento, correcto. Muchas gracias. De Aquí lo nada. tenemos. Jamie Alcántara, Y- para que me ponga mis puntitos. Dura ella. No, con esa explicación no son ni uno ni dos, es casi una operación de puntos que le vamos a poner a usted. Muchas Gracias. gracias, Jamie. Señores, miren, aquí tenemos entonces ya todos los valores calculados. Si se fijan aquí debajo me pide un total. Vamos a hacerlo igual que como lo hicimos. Acá. Aquí tenemos el total. Y aquí lo arrastramos hacia la derecha para completar los demás. Bien, miren, así va a quedar. Ya ahí está hecho nuestro cálculo. Vamos a ir ahora a Developer. Le decimos Stop Recording. Ya ese macro está guardado. ¿Cómo lo probamos ahora? Vamos a borrar todo lo que hicimos. Todo esto que hicimos. Nos colocamos en la primera celda, que es esta. Y desde aquí, desde macro, vamos a verlo. La primera vez vamos a ejecutarlo desde acá. Run. Miren cómo ahí él hace el cálculo automático. Pero, vamos a borrarlo otra vez. Y ahora vamos a darle botón. Aquí decimos Insert. Forms Control. Todas estas son opciones de botones, de formulario que podemos crear. Y aquí vamos a agregar un botoncito que va a decir, él me pide aquí que yo enlace el macro que hice o el macro de mi elección a ese botón para que cuando yo lo presione, él invoque el macro. ¿Ok? Y aquí le cambio el nombre. Doy un clic fuera y aquí está hecho. Vamos entonces, nos posicionamos acá, cálculo y aquí funciona. Pero para que vean que no es magia, que no estoy haciendo trampa,
aquí hay un error. Y es que, por ejemplo, mire, cuando José Colón se insertó su sueldo bruto, él se le puso su sueldo por error en 5,000 porque ganaba 50,000. Sucede que él no puso objeción y duró 6 meses ganando 5,000 en vez de ganar los 50,000 que le habían dicho. Y él calladito ahí. Cuando se dio cuenta, ay, pero mi hijo, tú tenías que hablar. Entonces, viene aquí el sueldo neto que él estaba ganando. Vamos a eliminarlo y vamos a arreglarle el sueldo bruto antes de acá. Lo colocamos acá, calculamos el cálculo de la nómina y miren aquí cómo él se adapta a ese nuevo valor de origen y automáticamente me hace el ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que el macro no es estático, el macro es dinámico en base a los datos de origen. Bien, entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, vamos a poder agilizar y utilizar esta parte. Por último, si quieren ver aquí en macros, el calcular nómina, por ejemplo, aquí le pueden dar edit y van a ver cuál es el código que se generó. Miren, este es el código que se generó, calcular nómina, el nombre del macro, la descripción del macro, la combinación de tecla para invocar el macro. Y aquí se empezó a realizar el cálculo. Miren, se seleccionó la celda de 9, ahí se hizo este cálculo, luego se arrastró hacia abajo. Todo esto es lo que está detrás. Este es el código de programación que está detrás para que eso funcione. Pero lo hicimos en ambiente grabado y fue bien fácil para nosotros. Bien, esa es la idea. Bien, señores, ¿tienen alguna duda sobre la práctica? De mi parte es todo. No sé si quieran que les explique algo adicional de lo que hemos visto. Sí, todo bien claro, profesor. Todo bien explicado. Tengo una duda respecto a guardar los macros grabados. Con relación a guardarlo, cuando intento que abro nueva vez el archivo, ya en el escritorio lo tengo, y le doy, por ejemplo, la tecla de cálculo de nómina o cualquier otro nombre que tenga el botón, debe indicarme, o sea, debe de poblarme de manera automática el cuadro de impuestos y demás. Si lo cerró y lo abrió, usted dice. Yo lo guardo, hago la actividad completa. Sí. Y guardo la información. Ajá. Luego entonces vuelvo y lo abro y le borro los datos para dar el paso que usted había explicado hace un momento a través del botón de cálculo de nómina. ¿Debe poblarme igual o Sí. no lo hace? Sí, lo que pasa es lo siguiente, mire, y eso se suele pasar, porque a veces yo lo dejo para el final y surge, al final surge como quiera. A usted surgió en este momento, pero me imagino que cuando usted lo hizo, ya también tenía esa duda y por eso la estoy expresando. Correcto. Miren, el formato de macros es un formato distinto. Recuerden que Excel, la extensión, por ejemplo, es XLSX. Bien, de hoja de cálculo de Excel. Pero cuando usted va a guardar un documento como macro, tiene que aquí venir donde dice Save As, guardar como. Y en el tipo de documento, en vez de usar un Excel Workbook, va a utilizar esta opción que dice Excel Macro Enable Workbook, que es la famosa XLSM de macro. Bien, cuando usted guarda con esa extensión de macro, incluso, voy a guardar, y lo está guardando, yo voy a eliminar estos datos. Voy a guardarlo nuevamente, porque ya se borraron. Voy a ir donde tengo esos archivos, que es en este caso en Downloads. Miren la diferencia que hay, que es importante, porque a veces no tenemos habilitada la opción de que se muestren las extensiones en nuestro computador. Eso no siempre pasa. Eso es lo que sabemos un poquito más de informática. Configuramos esto porque ya de manera visual yo sé qué tipo de archivo es. Pero de manera visual acá en el icono usted nota una diferencia. Bien,
El que es de macro se muestra de esta forma y el que es normal se muestra totalmente verde. Bien, entonces, si yo acá lo ejecuto nuevamente, aquí está, me coloco acá, ejecuto mi macro y él automáticamente lo coloca. Si no lo guarda aquí el LSM o habilitado para macro, cuando me lo envíen no va a funcionar. Entonces yo no voy a poder hacer la verificación de que hizo el macro correctamente, porque no va a guardar ni siquiera el código. ¿Me quedó claro? Claro, excelente, muchísimas gracias. Eso, precisamente eso, yo dije, alguna técnica debe tener, porque guardarlo así de forma convencional, como todos sabemos guardar una hoja en Excel, pues es simplemente sin aplicar ninguna fórmula, ¿verdad? Pero ya ahí Sí. ya sabía que tenía que tener alguna técnica adicional. Muchísimas gracias. Siempre la orden, siempre la orden. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hasta el momento, señores, recuerden que este es nuestro último encuentro. Bueno, del básico. Espero tenerlo ustedes en el intermedio, que el intermedio está cargado de muchas actividades interesantes también. Todo bien. Nos vemos en el intermedio con Dios delante. Eso sí es verdad. Señores, pues nada, Apúnteme ahí de entonces, una vez a la tierra. le apunto. Señores, de verdad, un placer para mí estar con ustedes. Si tienen cosas pendientes, traten de completar el fin de semana para ver si ya 31 fecha límite. Bien, ya entonces entre miércoles y jueves yo estoy haciendo la entrega para ver si a la mayor brevedad en las próximas 1 o 2 semanas estamos trabajando la otra parte. Lo conversaré con David. Maestro, una consultica. ¿Sí? Mayelin por este lado. Yo tengo varios días intentando descargar el archivo de las tareas de la Ujú. plataforma y no me sale disponible. ¿De cuál en específico? De las dos últimas. De la número de la actividad, de las actividades 3, no, perdón, de la De 4 y actividad 5. 4 y de las 5, exacto. El archivo no me sale disponible para descargar, por eso no lo he realizado. Pero, ¿sabes a qué grupo pertenece? Porque son 2 grupos. Yo estoy, bueno, no sé cómo, 2256 o 22, aquí lo identificas. ¿dónde? Déjame ver. Por si acaso hay algo en la plataforma, pero es muy probable que sea algo con el computador. Si no, entonces lo que podemos hacer, te las enviamos por el grupo de WhatsApp o por correo y la trabajas y la subes normal. Entonces le voy a compartir mi correo al grupo de WhatsApp para que por favor me las envíe por ahí porque no quiero quedarme sin hacer las actividades. Perfecto. Entonces son, para confirmar, 4 tenemos y aquí 5. la unidad 1 del 4 y la unidad 5. Esas dos. Exacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien, ok, gracias. Señores, un placer para mí. Espero que les haya gustado el curso y estar conmigo en estas 3 semanas. Completen todo. Lo quiero ver a todos en intermedio. Bien. Pasen buen fin de semana. Gracias. Gracias, igual. Muchas gracias. Gracias, profe, igual. Bye, bye. Chaito, pues.